Bien, hola chicos. Hola chicos, bien, voy a empezar una serie de vídeos para repasar algunos contenidos porque he visto que tenéis dudas en cuanto a lengua y que podéis echar mano de ellos cada vez que lo necesitéis, ¿de acuerdo? Vamos a empezar por repasar contenidos básicos, como por ejemplo lo que es una oración y su estructura, ¿vale? Una oración no es más que un conjunto de palabras ordenadas y que tienen sentido. Y tienen que tener un verbo, por ejemplo. Manolito juega al baloncesto. Es un conjunto de palabras ordenadas que tienen un sentido y que tiene un verbo. Es importantísimo lo del verbo, porque si no, no es una oración. Sería un enunciado no oracional, ¿de acuerdo? O por ejemplo, mi perro tenía pulgas. ¿De acuerdo? Tenía es el verbo y también constituye una oración. O el viento soplará muy fuerte. Verbo soplará, ¿de acuerdo? Esto creo que es bastante fácil, no tenéis ningún problema, ¿vale? Es importante que el verbo tiene que estar conjugado, no valen verbos en infinitivo, por ejemplo, volver, jugar, tener, ¿vale? Puede que aparezcan en la oración, pero ese no es el verbo al que tenemos que fijarnos para saber cuál es el núcleo de la oración, ¿vale? El infinitivo no, tiene que estar conjugado, como aquí, juega, tenía, soplará, ¿de acuerdo? Bien. Vamos a ir entonces a la estructura de la oración. La estructura de la oración ya sabéis que siempre tiene que tener sujeto y predicado, no necesariamente en este orden. Puede que esté primero el predicado y luego el sujeto, ¿vale? El sujeto es la persona o cosa de quien se dice algo, o la persona o cosa o animal que realiza la acción. Por ejemplo, en estas oraciones que hemos puesto antes, Manolito juega al baloncesto, evidentemente tenemos que preguntarle al verbo ¿quién juega al baloncesto? Pues Manolito. Aquí Manolito sería el sujeto. Y el resto de la oración, todo lo que no es sujeto, todo lo que no es sujeto es predicado, ¿vale? En el caso de mi perro tenía pulga, le volvemos a preguntar al verbo. ¿Quién tenía pulga? Mi perro. Mi perro es sujeto y todo lo que no es sujeto, pues es predicado. El viento soplará muy fuerte. ¿Quién soplará muy fuerte? El viento. El viento es sujeto y lo demás predicado. ¿De acuerdo? Siempre el verbo es la palabra más importante y a que tenemos que preguntarle. Ojo, tenemos que preguntar siempre quién, no a quién o para quién. ¿De acuerdo? Siempre quién, no a quién o para quién. Porque, por ejemplo, si en la oración yo ayer vi a mi primo, la respuesta no es la misma si yo pregunto quién o a quién, ¿vale? Si yo digo ¿a quién vi yo ayer? La respuesta es a mi primo, pero aquí mi primo no es el sujeto. ¿Quién? ¿Quién vio ayer a mi primo? Yo. Esto quiero que lo tengáis muy claro porque os soléis confundir en esto, ¿vale? Nunca a quién ni para quién, siempre quién. Y le preguntamos al verbo. Aunque esté en primera persona, nosotros lo pasamos a tercera. El verbo vi está en primera persona. Yo ayer vi. Pero cuando le preguntamos tenemos que preguntarle en tercera. ¿Quién vio ayer a mi primo? Yo, sujeto. ¿De acuerdo? Otra cosa que ya sabéis es que puede que el sujeto no aparezca en la oración. Puede que esté lo que se llama tácito o elíptico. Esto creo que ya lo sabéis. Pero no obstante me gusta recordarlo, ya lo sabéis. Bien, ¿qué significa que el sujeto está tácito o elíptico? Que no aparece en la oración, pero sabemos que está presente, ¿vale? Como los fantasmas. Por ejemplo, tengo hambre. El verbo evidentemente es tengo, le preguntamos al verbo, ¿quién tiene hambre? Pues la respuesta, aunque no esté dentro de la oración, la respuesta es evidentemente yo. Aquí el sujeto está tácito, ¿vale? Y hay muchísimos más ejemplos de sujetos tácitos. Por ejemplo, fuimos al cine ayer, ¿vale? ¿Quién fue al cine ayer? Evidentemente, el sujeto es nosotros. Nosotros, sujeto,
y todo lo que no es sujeto es predicado. ¿Vale? Creo que esto está más o menos claro, ¿no? Vamos a irnos también ahora, porque algunas oraciones puede que no tengan sujeto. También es posible que no hayan sujeto, ¿de acuerdo? Por ejemplo, las que tienen que ver con fenómenos atmosféricos. Llueve mucho. Esta oración, pues, no tiene sujeto, simplemente llueve, ¿vale? Eso es lo que se llama oraciones impersonales, no hay un sujeto que realice la acción. Es el verbo, que es el predicado, pero no tiene sujeto. Esto solamente ocurre con los verbos que tienen que ver con los fenómenos meteorológicos. Llover, nevar, granizar, o también amanecer, por ejemplo, anochecer, ¿vale? Etcétera. Ocurrir. Todos estos verbos son los que, las oraciones que tienen estos verbos se llaman oraciones impersonales, porque no hay una persona que realice la acción. Pero en fin, estas son las menos y no me interesa ahora mismo que os las aprendáis. Vamos con otra cosa. Simplemente quiero ahora que aprendáis a distinguir muy bien el sujeto del predicado de una oración, ¿vale? Porque he visto que tenéis dudas a la hora de encontrar el sujeto de una oración. El verbo siempre está en el predicado, ¿vale? En el predicado de la oración, ¿vale? El sujeto, en las oraciones simples estamos hablando, ¿vale? Porque en las compuestas sí puede que pase de otra manera, pero en las oraciones simples el sujeto no tiene verbo. Esto quiero que lo tengáis muy claro. El verbo siempre está en el predicado y es el núcleo tanto de la oración como del predicado. ¿Vale? Bien. Otra cosa que he visto que tenéis dudas, lo de los verbos transitivos, los verbos copulativos. Esto es más fácil de lo que parece. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a ver. Hay dos tipos de verbos, fundamentalmente. Los verbos copulativos y los verbos predicativos. ¿De acuerdo? Los verbos copulativos hay que aprendérselos de memoria todos. Y son, no os asustéis, son solamente 3. Son los verbos ser, estar y parecer. Son los únicos 3 verbos copulativos, ¿vale? Todos los demás que no son ser, estar y parecer, pues son verbos predicativos. ¿Que una oración tiene el verbo ser, el verbo estar o el verbo parecer? Como por ejemplo, Manolita está triste, ¿de acuerdo? Pues entonces esta es una oración copulativa. Ser, Alfredo es médico, esta también es una oración copulativa. O por ejemplo, mi tía parece cansada, también es una oración copulativa. Es decir, todas las oraciones que lleven estos verbos en el predicado, como núcleo de la oración, son oraciones copulativas. Las demás oraciones que no llevan esos verbos son oraciones predicativas. Yo creo que es bastante fácil, ¿de acuerdo? Y en cuanto al predicado de cada oración, pues se dice que el predicado de las oraciones copulativas es un predicado nominal y el predicado de las oraciones predicativas, como por ejemplo, yo tengo frío, sujeto yo, predicado, se dice que el predicado es verbal. ¿De acuerdo? Yo creo que no tiene mayor dificultad esto, ¿de acuerdo? Bien.